hay unas batallas que nosotros en nuestra vida no podemos perder. O sea, usted no puede caer derrotado en estas batallas que vamos a ver hoy a continuación. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes en esta mañana y vamos a mencionarlo, ¿sí? Y que, bueno, más bien vamos a hacer el ejercicio. Piense usted ahí desde su casa, ¿cuál batalla yo no puedo perder en mi vida? O sea, ¿qué batalla usted está enfrentando hoy? Usted dice, no, yo no puedo perder esta batalla. O sea, no puedo dejarme derrotar, obviamente, por Satanás en X batalla. Piénselo por un momento, tal vez si tiene, escríbalo. Y vamos a ver si usted y yo coincidimos con estas batallas. A ver, piénselo por ahí. Piénselo, a ver, piense tres. Vamos a compartir tres que vimos a través de la palabra y piense usted en tres batallas que usted no puede perder. Vamos a ir a la palabra de Dios a Primera de Samuel. Vaya usted ahí en su Biblia y ubíquese en Primera de Samuel capítulo 2 y vamos a estar meditando acá. Y vamos a ver una de las primeras batallas y no las vamos a poner en orden, sino al final las vamos a acomodar. Y son batallas que nosotros no podemos perder. Yo sé que usted está preguntando, pastor, la verdad yo no estoy entendiendo esto, de qué es lo que está hablando y cómo así que batallas. Bueno, yo sé que al final usted me va a comprender de qué es lo que estamos hablando en esta mañana. Primera de Samuel capítulo 2, el versículo 12, 2:12, dice la palabra de Dios que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, es triste ver cómo la Biblia nos menciona a un sacerdote Elí, que lo podríamos ilustrar en nuestro tiempo hoy como un pastor, ¿sí? Como un pastor hoy en día, como una persona que está al servicio del Señor, ¿sí? Y estamos hablando de un personaje en esa altura, en cierta manera, entre comillas, espiritual, ¿sí? No era un creyente común y corriente, no era un padre de familia común y corriente, sino era un sacerdote, ¿sí? Ahora, dice la palabra de Dios que los hombres, los hijos de él, dice que eran, ¿qué? Impíos. Eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Miren que aquí es triste ver cómo la Biblia nos habla de esto. Y cuando habla de hombres impíos, también nos está hablando en otros conceptos de que no tenían conocimiento de Jehová y literalmente que eran hijos de Satanás o hijos de Belial. Se menciona también que eran hombres malvados y hombres despreciables. Aunque tenían un papá, un sacerdote, un padre que era sacerdote, e incluso estaban en proceso también de heredar ese sacerdocio, ¿sí? Dice que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Los hijos del sacerdote no conocían al Dios al cual su padre servía. Así que una de las primeras batallas que usted y yo no podemos perder, y yo invito a que usted la anote ahí, la subraye, le haga dibujito, lo que sea, lo que usted quiera ahí. Pero miren, la batalla que usted y yo no podemos perder hoy es la educación de nuestros hijos, ¿sí? No puede pasar, y lo voy a decir así, una frase muy sincera, no puede pasar que llegue yo a fallecer, que yo llegue a pasar varios años de mi vida, ¿sí? Y que nuestros hijos no conozcan a Dios, no conozcan al Dios en el cual nosotros creemos. Voy a decir otra vez, en otras palabras, pero si usted y yo llegamos al momento, obviamente entendiendo la soberanía de Dios que está por encima, ¿no? De que algunos de nuestros hijos puede que Dios los tenga para que no sean hijos de Él, ¿sí? Pero también lo veo en el sentido de que si nosotros llegamos al momento de estar tal vez en nuestra adultez, en nuestra vejez, y ver a nuestros hijos impíos que no conocen a nuestro Dios, yo creo que hemos fracasado como padres. Yo creo que hemos llegado a perder una batalla muy grande, ¿sí? Y muy importante, que es la educación de nuestros hijos. Y ahí yo creo que cabe la frase recordarla y es esa, la educación de nuestros hijos. Nosotros no podemos perder esa batalla. Ahora, en este caso,
El contexto nos habla, todo lo que menciona acá el pasaje, dice que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado y el sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y para no alargar un poquito, porque tenemos varias cosas por qué hablar, yo quiero mencionarles ahí rápidamente el pecado de los hijos de Elí. Y resulta que ellos, muchas de las personas en ese tiempo iban a donde el sacerdote, al tabernáculo, a llevar sus corderitos, sus animalitos para ser sacrificados. Y lo que ellos debían hacer era obviamente escoger la primera parte, la mejor parte, para ser entregada obviamente a Jehová. Pero dice la palabra que ellos lo que hacían antes era que cogían una porción para ellos. Con un tenedorcito, dice ahí, ¿cierto que sí? Como con un tenedor, ellos cogían algo para sí. E incluso la palabra de Dios ahí nos dice que ellos les pedían a las personas que venían que les trajera la carne cruda. Dice que pedían que les trajera la carne cruda. Y se dice que lo más probable era que ellos lo tomaran para venderlo, ¿sí? Tenían un concepto también de negocios, ¿sí? De que aprovechaban todo lo que la gente traía con una buena intención para Jehová y ellos en la casa de Jehová lo utilizaban de una manera incorrecta. Ahora, vemos cómo cambian en cierta manera la forma en que ellos lo están haciendo, de que primero era Jehová y ahora ellos primero lo toman. Y segundo, aprovechan esto para hacer negocio. Ahora, si usted va al versículo 22, váyase usted al versículo 22 del mismo pasaje y dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Miren que ahí nos damos cuenta de que el pecado de los hijos de Elí no solamente era algo espiritual, algo en el sentido de su posición como tal como hijos, sino que también cometían actos inmorales y específicamente una inmoralidad sexual, una inmoralidad sexual. Y dice el versículo 18, mire usted el versículo 18, dice el versículo 18, perdón, el 17, perdón, 17, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los jóvenes menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora, este concepto estamos hablando acá, ¿sí? Podemos ver que el pecado de los hijos de este sacerdote era grande, ¿sí? Elí ya estaba en una edad avanzada y el pecado de sus hijos era grande. Yo creo que, resumiendo todo esto, Elí perdió esta batalla de la educación de sus hijos. Aún estando sirviendo al Señor, no pudo educar bien a sus hijos. Ahora, uno se preguntará, y no sé si usted se hace la misma pregunta, pero ¿por qué un hijo de pastor en cierta manera o un hijo de un sacerdote llega a esta condición? Si uno se puede preguntar eso, ¿por qué pasó esto? ¿Tiene algo que ver la educación de los padres? Es una buena pregunta. ¿Tiene algo que ver la educación de los padres en la condición de sus hijos? Yo pienso que hay dos cosas que podemos hablar acá, ¿sí? O incluso podemos incluir 3. Uno, la soberanía de Dios. Dios es perfecto, Dios tiene un plan, Dios tiene todo bajo control, ¿sí? Otro aspecto son nuestras propias decisiones. Nuestros hijos mismos toman decisiones correctas y también equivocadas, pero yo creo que en un gran porcentaje, no sé si decirlo como tal, pero el pecado, las consecuencias, las decisiones de nuestros hijos van en gran manera en la educación que nosotros hemos dado como padres, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que podemos hablar de la importancia de esta batalla, ¿sí? Que no podemos perder esta batalla de la educación de nuestros hijos. Mire que si usted va al versículo 22 otra vez, dice la palabra que Elí era muy viejo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Elí. Elí era muy viejo, ¿sí? Y dice que él oía
Él oía todo lo que sus hijos hacían. ¿El qué? Él oía todo lo que sus hijos hacían y cómo dormían. Y el versículo 23 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? O sea, yo me imagino a Elí con sus dos hijos acá, diciéndoles, bueno, ¿ustedes qué les pasa? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Sí? Y eso es lo que le está diciendo. Porque yo oigo de todo esto, este pueblo, vuestros malos procederes. Seguramente la fama de Elí se extendió y obviamente decían cosas. Y dice el versículo 24, no, hijos míos, porque no es buena fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahora, aquí vemos a un padre que por el contexto y por la historia, si usted va al capítulo 3, vaya y avance una hojita ahí al capítulo 3, versículo 13, y nos da un detallito también de importancia, porque dice la palabra que les mostraré que yo juzgaré a la casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ahí nos da otro pequeño detallito, específicamente del papá, y nos dice literalmente que este padre oía, seguramente les exhortaba de una manera muy simple, ¿sí? Pero dice literalmente el versículo 13 que él no los ha estorbado. Yo pienso que usted y yo, usted estará diciendo tal vez, uy, sí, pastor, pero ya el adulto mayor y estos chicos ya en esta situación era muy difícil estorbarlos, ¿sí? Pero es claro entender que ya avanzado el tiempo, es muy difícil ya tratar de corregir a un chico, ¿cierto que sí? En sus conductas, ¿sí? En ese sentido, podemos ver entonces que Elí oía, los confrontaba de una forma muy sutil, ¿sí? Ellos no oyeron a su padre, porque dice el versículo 25 que ellos no quisieron oír la voz de su padre. Ellos no quisieron oír la voz de su padre, ¿sí? Pero aquí podemos ver literalmente, en el versículo 29, que miren, el Señor, nuestro Dios, no va a llegar a un momento a decirnos, a llamar a nuestros hijos a cuentas. Obviamente nos va a llevar a nosotros a hacernos responsables. En este caso, usted ve el versículo 29, dice literalmente, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Y ahí no se le está diciendo a los hijos de Elí, le está hablando es a Elí literalmente, ¿sí? Quiere decir que nosotros muchas veces como padres somos también responsables de los pecados de nuestros hijos. Ahora, otra de las cosas es que menciona acá el versículo 29. Usted ve el versículo 29, dice también, y has honrado a tus hijos más que a mí. En otras palabras, has sido permisivo, has permitido que tus hijos se deleiten tal vez en sus gustos, pero no me has honrado a mí. Así que, hermanos, la palabra aquí de Dios nos anima hoy, ¿sí? A ser buenos educadores de nuestros hijos, a que debemos enfatizar mucho en la crianza espiritual de nuestros hijos. Saben, nosotros muchas veces se nos es fácil dejar a un lado el devocional con nuestros chicos, permitir tal vez que vean más televisión, que usen más aparatos electrónicos, ¿sí? Que tal vez la educación con ellos. Tal vez no vemos tan importante ese hecho de nosotros estudiar y conocer más la palabra para educarlos a ellos, ¿sí? Y todos esos pasajes de instruye al niño en tu camino, de oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no menosprecies la dirección de tu madre. Y hablando de la instrucción, la que vemos en Deuteronomio, cuando habla y le repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte, ¿sí? Uno muchas veces piensa eso como algo muy mínimo, como algo que, bueno, no pasa nada si yo no lo hago, ¿sí? Pero miren que pasa el tiempo y puede que eso que yo dejo de hacer, eso que yo omito en mi vida, específicamente con nuestros hijos, puede que llegue a tener grandes consecuencias. Lo hablábamos hace un tiempo y hablábamos específicamente que es más importante, la educación espiritual de nuestros hijos que aún la educación secular, ¿sí? Pensemos en eso, ¿sí? Es mucho más importante que yo como padre
como madre, nos sentemos con ellos a tener un buen tiempo de estudiar la palabra con ellos y muchas otras cosas que hacemos con ellos. Miren que si vamos al versículo 30, miramos las consecuencias de este padre, de una educación mal hecha con los hijos, vemos las consecuencias. Dice el versículo 30, primero, el hecho de deshonrar a Dios, ¿sí? El hecho de que primero deshonramos, lo leíamos ahorita, ¿no? Has honrado, el versículo 29, perdón, has honrado a Dios, a sus hijos más que a Dios. Esa es la primera consecuencia ahí. El versículo 30 dice al final, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre andarían delante. Había una promesa. Aquí podremos interpretar que Dios tal vez cambió los planes, pero no fue así. Pero dice al final, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Saben, yo creo que lo que está queriendo decir acá es que tal vez habían unos planes más grandes para el sacerdote Elí, pero por ese pecado, en cierta manera, todo fue diferente. Mire el versículo 32, y yo quiero que usted lo mire ahí en su misma Biblia. Mírenlo ahí en su Biblia o mire la pantalla en este momento. Dice que verás humillada tu casa, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. No sé usted cómo interpreta este pasaje, pero yo lo analizo y yo veo que es una consecuencia muy grande. Que yo lo veo y yo pienso en Elí en su vejez, en mirar hacia atrás, en mirar tal vez su posición, su sacerdocio, y ver a sus hijos cómo han blasfemado contra el Señor y han sido impíos. Y saben, yo en una parte final de eso, yo digo, yo creo que Elí sencillamente dijo, esta batalla la perdí. No pude, fui derrotado. No pude educar bien a mis hijos en el camino del Señor y ellos resultaron siendo impíos. Por lo tanto, mi casa, dice en cierta manera el pasaje, será humillada. Solamente ese aspecto ya lo vemos demasiado ahí. Más adelante en el versículos 33, 34, ustedes pueden ver cómo sus hijos mueren a causa del pecado. Jehová mismo permite que sus dos hijos mueran a causa de lo que hicieron. Y lo peor de todo también es que en el versículo 35 habla de que habrá un sumo sacerdote, o sea, como que lo cambió. Le dijo, Elí, hasta aquí llega tu sacerdocio. Muchas gracias por tu trabajo y hasta aquí llega y voy a levantar un nuevo sacerdote. Ahora, yo analizo esto y yo me voy a Proverbios capítulo 31, cuando habla de la mujer virtuosa, cuando habla específicamente de la educación que le da a sus hijos. Dice que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Voy al Salmo 112 también, donde habla y dice que bienaventurado el varón que teme a Jehová. Y dice que en sus mandamientos se deleita en gran manera y dice que de su descendencia será poderosa y la generación de los rectos será bendita. Y dice más adelante, ese pasaje lo estudiamos que con los varones, bienes y riqueza hay en su casa. Si vemos el contraste, podemos analizar el contraste de la buena educación de nuestros hijos. Puede que haya bienes, puede que haya riquezas, puede que haya honra, puede que haya alabanza también. Pero también podemos ver en el otro caso de que podemos encontrar o ver nuestra casa humillada. Así que, hermanos, la primera batalla que usted y yo no podemos perder es la batalla de la educación de nuestros hijos. ¿Saben? Usted y yo podemos airarnos y pecar, usted y yo podemos amargarnos y luchar todo el día con todo el tiempo si perdono o no perdono, ¿sí? Y van a ser batallas constantes, ¿sí? Pero que pase el tiempo, los años, y que sus hijos no lleguen a conocer del Señor, ¿sí? Si es por la voluntad de Dios, bueno, o sea, en el sentido de que yo hice mi mayor esfuerzo y ya Dios decidió que no, listo, no hay problema. Pero yo debo hacer mi mayor esfuerzo, debo hacer el mejor trabajo espiritualmente hablando para que ellos sean unos buenos hijos de Dios, que sean salvos e incluso Él les dejó otro ánimo, que sus hijos lleguen a ser siervos del Señor, ¿sí? Esa es una batalla que usted y yo realmente vamos a terminar ganando.
¿sí? Ahora, vámonos a Hebreos capítulo 13. Vámonos a Hebreos capítulo 13, el versículo 4. Acabamos de ver la primera batalla, una batalla que usted y yo no podemos perder. Y obviamente la hablamos en el sentido de ánimo, ¿no? O sea, de que es una batalla que no podemos nosotros salir derrotados. Pero hay otra que tampoco es de, bueno, no es de menos importancia como lo que acabamos de ver. Y en el capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 4, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, honroso, honroso sea en todos el matrimonio, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No quiero adentrarme tanto en los conceptos que hay del lecho sin mancilla, del fornicario, del adúltero, ¿sí? Quiero que miremos la primera frase hasta la coma. Usted lo analiza y dice, honroso sea en todos el matrimonio. Yo sé que usted está pensando y diciendo, claro, pastor, si hablamos de la educación de nuestros hijos, es una batalla que no podemos perder. Otra de la batalla que usted y yo no podemos perder es la separación, es un divorcio, es llegar a nuestra familia, tal vez destruirla, ¿sí? Pero específicamente acá, de deshonrar a nuestro Dios a través de un mal matrimonio, ¿sí? ¿Cuál será la, no, voluntad no, como el objetivo de Satanás cuando piensa en el matrimonio? ¿Cuál será el objetivo? Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de que Él quiere que nosotros le honremos, ¿cierto que sí? Que honremos el matrimonio. Pero la idea de Satanás, obviamente, cada día es destruirlo. Cada día, obviamente, es acabar, ¿sí? Y yo pienso que en el sentido de nuestro Dios, el objetivo es honrarlo. Pero yo pienso acá que en qué hemos hecho nosotros con nuestro matrimonio. Piénselo usted. Y yo lo pienso obviamente aquí con mi esposa también. Pensemos, ¿qué hemos hecho nosotros con nuestro matrimonio? ¿Hemos honrado a Dios con lo que hemos hecho? ¿Le hemos dado valor al matrimonio? Uno puede decir, Satanás quiere destruir el matrimonio. Pero ¿qué hemos hecho nosotros también con nuestras decisiones tal vez? Saben, unos hoy en día disfrutan del matrimonio. No sé si ustedes lo ven, hay hogares que son felices, matrimonios que uno los ve sonriendo, que hay dificultades y se les ve el gozo. Pero hay otros matrimonios también que lo viven es soportando, que cada día tal vez es una tortura, ¿sí? Hay otros que viven edificando su matrimonio, que viven educándose, ¿sí? Pero hay otros que viven más bien independientemente, ¿sí? Cada uno por su lado. Hay algunos también que se arrepienten en cierta manera debido a circunstancias y quisieran devolver el tiempo, ¿cierto que sí? Otros tal vez no lo hacen. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿quién le dijo a usted que el matrimonio era fácil? ¿Alguien les dijo? ¿Alguien les dijo que se casen, que eso va a ser color de rosa, que todo va a ser bonito, que no iban a haber problemas? ¿Alguien le dijo eso? Bueno, puede que sí, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero en el camino nos dimos cuenta que no era así. Todos estamos conscientes que era algo difícil. Pero yo también les llevo a hacer una pregunta. ¿Alguien le dijo que no era posible? ¿Alguien le dijo que no era posible tener un feliz matrimonio, un matrimonio bendecido? ¿Alguien le dijo que eso era imposible hacerlo? Tampoco. Que pensemos en este momento para introducirnos un poco en este concepto. ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? ¿Qué Dios nos habla acerca del matrimonio? Ya hablamos acerca de la educación de los hijos. Es una batalla muy importante. Pero saben, yo analizo también y es el hecho de esa lucha, de esa batalla en cuanto al matrimonio es muy importante. Para Dios el matrimonio es algo honroso y muy valioso. Tengamos en cuenta eso. Para Dios el matrimonio es algo honroso y muy valioso.
Si usted va a 1 Corintios capítulo 7, el versículo 7, está hablando Pablo, y Pablo mencionándolo en un sentido de que uno puede decir, bueno, Pablo era casado, era soltero. Dicen algunos que realmente él era casado, pero tal vez en el momento en que compartió este pasaje era soltero, ¿sí? Hay muchas interpretaciones, pero miren que el pasaje de 1 Corintios 7, 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro modo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, como yo. Ahora, usted puede decir, uy, Pablo me está aconsejando aquí que yo me quede soltero, ¿sí? ¿Por qué yo me casé? ¿Cierto? Uno puede pensarlo así, ¿no? Como que, uy, lástima no haber leído ese pasaje antes, ¿cierto? Pero dice que quisiera más bien que todos los hombres se quedaran solteros, ¿sí? Y ahí habla del don de continencia y habla de otras cosas, otros aspectos. Pero miren lo que dice el pasaje en la mitad. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Así que tengamos en cuenta eso. Unos se casan, otros no. Dios permite que hayan solteros, pero también permite que hayan hermosos matrimonios. Y es bendición para los solteros, como también es un don especial, es un regalo de Dios para quienes se unen en el matrimonio. Así que de ahí podemos extraer que la palabra de Dios no nos habla de que el matrimonio sea una tortura, de que sea algo difícil. No, es un regalo ¿de quién? Es un regalo de Dios. Así que para Dios es honroso, para Dios es valioso y para Dios obviamente es un regalo. Ahora, si nos bajamos de esa nube, si nos bajamos de ese sueño tan bonito y de eso tan especial que es para Dios, ¿cómo lo miramos nosotros como seres humanos? Hace poco lo hablábamos en un estudio que estamos haciendo. Miren, lo primero que vamos a ver aquí es que el matrimonio, o uno de los aspectos que vamos a ver acá, es que el matrimonio es deshonrado por nosotros en varios aspectos. ¿Cómo nosotros llegamos a deshonrar el matrimonio? La palabra de Dios dice que honremos, pero bueno, ¿cómo lo deshonramos? Uno de esos aspectos que tengo acá es a través del divorcio, a través de la separación. Cuando nosotros decidimos separarnos de nuestro cónyuge, ahí estamos deshonrando el matrimonio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios mismo nos dice, ahorita voy a leer un texto a continuación que nos habla de esto. Otra de las formas en las cuales nosotros deshonramos también el matrimonio es al no vivir juntos. Muchas veces por situaciones diversas, ¿sí? Hay situaciones de trabajo, hay situaciones de estudio, hay situaciones de viaje, ¿sí? Pero muchas veces podemos llegar también a deshonrar en cierta manera el matrimonio al no estar viviendo juntos. Yo sé que usted recuerda el pasaje en el Antiguo Testamento cuando habla de que serán una sola carne, ¿sí? De que dejarán a padre y madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Esa es la voluntad del Señor. Por lo tanto, si yo no cumplo esa voluntad, estoy deshonrando el concepto importante del matrimonio. Cuando hablamos del divorcio, estamos hablando también de que sea o no sea justificado, también se está deshonrando el matrimonio. Otro de los casos en los cuales deshonramos el matrimonio es a través del adulterio, a través del adulterio. Cuando nosotros cometemos adulterio, sea, ¿cómo lo decimos ahí? En físico, pero también mental, ¿sí? También estamos deshonrando el matrimonio. Hace poco escuché una ilustración que decía, llega un hombre a consejería con el pastor y le dice al pastor en cierta manera mencionando un poco cómo su esposa ha sido infiel y ha cometido un adulterio, ¿sí? Diciendo, vea pastor, vea, ella me hizo esto y esto y esto, yo llegué, tal vez si la encontré en esa situación, preciso la vi, vamos a inventarnos la historia, con mi mejor amigo y la vi ahí, yo lo vi. Y el pastor, en una forma muy simple, le dice, bueno, ¿y tú cuántas veces has visto a través de internet, ¿sí? Voy a decirlo de una forma sutil por si acaso hay niños ahí, has visto también situaciones también de ese tipo. Y ustedes saben qué palabra mencionaría yo ahí, ¿cierto que sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia ahí?
no hay ninguna diferencia. Tanto lo que hace la mujer como lo que hace el hombre, de formas diferentes para el Señor, es exactamente lo mismo. Y a través de esos pequeños detalles, que no son pequeños detalles, sino es algo grande para el Señor, ¿sí? Tanto físicamente como mentalmente estamos deshonrando también el matrimonio. Aparte de eso, también vemos con la redefinición, llamémoslo así, cuando nosotros cambiamos los roles, cuando el hombre ya no es la autoridad, ya no es la cabeza, ya no es el que dirige, sino el que lo hace la mujer. Y en pocas palabras, usted me entiende, cuando los roles se cambian, ahí nosotros también estamos deshonrando el matrimonio. Cuando cambiamos lo que Dios diseñó, estamos deshonrando el matrimonio. Y también, por último, incluso no sé ustedes cuántos han visto el alcalde de Villavicencio poniendo la banderita LGBTI, YZ, WX, ¿sí? ¿Cuánto lo han visto? Por internet también me sorprendió las tiendas ARA también compartiendo esta parte, y eso es algo hoy que se está dando en todo lado, ¿sí? Pero también ese tipo de prácticas, ese tipo de cambiar lo que Dios diseñó, también es algo en lo cual obviamente se deshonra el matrimonio. Ahora, yo miro todo esto y yo pienso, eso, ¿quién lo ha hecho? Eso lo ha hecho el hombre. Eso lo hemos hecho nosotros mismos, ¿sí? Con ciertas decisiones obviamente totalmente equivocadas. Ahora, hubo un pasaje en la palabra de Dios en Mateo capítulo 19. Tal vez ubíquese usted ahí rápidamente en Mateo capítulo 19. Y dice la palabra, y le hicieron una pregunta literalmente a Jesús. Le hicieron una pregunta literalmente a Jesús. Mateo 19, versículo 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos. Ya ustedes saben quiénes eran los fariseos, ¿cierto que sí? Gente que buscaba como hacerle caer a Jesús, hacerle pecar a Jesús. Y dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En otras palabras, le está diciendo, Señor, Jesús, usted, o sea, ¿puedo divorciarme? ¿Puedo divorciarme? Y dice Jesús, miren, él le respondió y les dijo, versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Perdón, ahí sería una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No sé si usted se da cuenta, pero es una respuesta tan sabia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él no se puso a pelear, no se puso a discutir, sino les dijo, oye, fariseos, ¿ustedes no se dan cuenta lo que dice la palabra? ¿Ustedes no se dan cuenta lo que dijo, lo que dice, en cierta manera, en el Génesis? O sea, yo creo que es una pregunta realmente muy sabia. Y les dijo varias cosas, miren. Primero, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, quién fue el que los hizo? O sea, ¿quién fue el que creó el matrimonio? ¿Quién fue el que creó a Adán y Eva? O sea, el matrimonio no es una creación nuestra. Nosotros no tenemos derecho sobre ese concepto. Es una creación divina y por lo tanto es perfecta, por lo tanto es hermosa, por lo tanto esa esposa que usted tiene hoy, ese esposo que tiene es dado por ¿quién? Por Dios, ¿sí? Segundo, bueno, antes de eso, quiere decir que Él es el creador de tu matrimonio, de mi matrimonio, pero también que Él tiene autoridad sobre él, ¿sí? Cuando yo he creado algo, yo soy la autoridad porque es mío, porque yo lo creé. Y en ese caso, obviamente, es Dios. Yo no tengo autoridad sobre mi matrimonio. Por eso me voy a saltar un poquito, pero por eso yo no puedo decir hasta hoy llega mi matrimonio, ¿sí? Porque eso solamente lo tiene el creador de mi matrimonio. Diferentes, porque Dios les dice, varón y hembra los creó. Quiere decir que los creó diferentes. También habla de la independencia, porque dice, dejará a padre y madre. Quiere decir que debe ser independiente de papá y de mamá. Dice, se unirá a su mujer, quiere decir que convivirán, que estarán juntos, que tienen que dormir en la misma cama. ¿Cierto que sí? Eso es lo que habla aquí el pasaje.
Dice también que serán una sola carne. Y aquí podemos hablar de dos aspectos. Uno, en la parte sexual, ¿sí? Tiene que haber una unidad sexual, pero también hablamos del pacto, hablamos del propósito, hablamos de las metas, de los sueños, de que tienen que ser uno nomás. No son dos, ¿sí? Es uno solo. Y también la parte final nos menciona que yo no tengo autoridad, porque dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Yo como creación no puedo decirle a Dios, hasta aquí llego, porque la autoridad es nuestro Dios. Yo no tengo la voluntad, yo no tengo la autoridad para decirle. Y Dios sabe también por qué me pide eso. Póngase a pensar en eso. Usted sabe por qué Dios puso digo que no sé cuántos de ustedes han borrado esa parte ahí de la Biblia. Debería algún día ir a visitarles y mirarle la Biblia a ver si esa hoja está si esa hoja está en nosotros. Pero no, si Dios lo dice que hasta que la muerte los separe, ¿sí? Que nosotros no nos debemos separar por ningún motivo, y no solamente hablamos de divorcio, ¿cierto que sí? Es porque Dios, quien es el personaje más sabio sobre la tierra, obviamente, bueno, un Dios todopoderoso, omnisciente, Él sabe por qué lo está diciendo. Así que miramos este concepto y lo único que podemos entender acá es que Dios espera que nosotros honremos su creación. Dios espera que honremos el matrimonio, ¿sí? Que no lo deshonremos. Él espera que nosotros honremos esa creación especial, manteniendo un matrimonio unido, manteniendo un matrimonio fortalecido. Quiere decir, hermanos, que si usted y yo tenemos tal vez un matrimonio débil, un matrimonio tal vez con muchas luchas, con muchas dificultades, si usted hoy está pensando en divorciarse, en separarse, en ya no seguir más, ¿sí? Quiere decir que su matrimonio está en una situación en la cual necesita de mucha fortaleza, necesita de mucha dedicación, necesita mucho trabajo, ¿sí? Porque puede que a través de ese estado en el cual estamos, puede que estemos deshonrando deshonrando el matrimonio y por lo tanto deshonrando esa creación especial de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué normalmente sucede el divorcio? ¿Por qué sucede normalmente ese tipo de separación? Mire que Mateo 19, versículos 7 y 8, vaya un poquitico más adelante, el versículo 7 y 8. Porque le mencionaron algo de Moisés, ¿no? Todo hombre le dijo, bueno, pero oiga, Moisés dijo que sí se podía separarnos. Y dice el versículo 7 y 8, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora, no vamos a adentrarnos porque aquí ya se me está yendo el tiempo en este concepto, ¿sí? Pero miren, el divorcio normalmente nunca es ordenado por Dios. Es permitido, mas no es ordenado, ¿sí? Después les explico esa parte, ¿sí? Pero ¿por qué sucede? Por la dureza de vuestro corazón. Quiere decir que yo llego al punto de pensar en divorciarme a causa de mi carácter, a causa de la dureza de mi corazón. Tal vez la dureza para ceder en algunos aspectos, tal vez la dureza para cumplir un rol, tal vez la dureza para arreglar, para perdonar, ¿sí? Y eso no me ha llevado a que mi relación con mi esposa sea mejor o con mi esposo sea mejor, y eso me ha llevado a pensar más en el divorcio. Solo quería dejar ese punto ahí importante de la dureza del corazón. Así que algunas conclusiones de este punto es, no podemos perder esta batalla, hermanos. Nosotros no podemos llegar a perder la batalla de honrar a nuestro Dios a través de un matrimonio bien constituido. Yo creo que una forma muy fácil sería, qué bonito es, o analícelo usted, y cómo está viendo Dios su matrimonio. Si Él baja su mirada, o en cierta manera entienda esa forma que estoy diciendo, y mira su matrimonio, y hace un análisis de toda su vida matrimonial, ¿cómo la ve? ¿Será que Él se alegra? ¿Será que él lo exalta a usted? ¿O será que más bien pasa lo contrario? ¿Será que le está diciendo, oye, esta pareja me está honrando con su matrimonio? ¿Mm? Y aparte final, otra de las cosas que podemos ver o conclusiones es, miren, cuidemos nuestra vida espiritual.
Hace poco le compartía a una familia con la cual le visitaba y le decía eso. Muchas cosas usted puede hacer. Trabaje muy fuerte, gane mucho dinero, haga esto, pero sobre todo cuide su relación espiritual. Que sea mucho más importante el hecho de usted coger a su esposa, a su esposo de la mano y orar juntos y leer la palabra juntos que muchas otras cosas. Trabaje mucho en el carácter. Trabaje mucho en su carácter y obviamente también el de su esposa. Analice su vida, analice sus proyectos, analice su rutina también, porque puede que cada una de esas cosas le esté haciendo tal vez poco a poco acabar su matrimonio, y también busque la unidad y la paz. Un concepto importante que vemos ahí. Y aquí es importante terminar diciendo, Satanás lo que quiere hacer es terminar su matrimonio. Solamente Dios nos dice, obviamente, sigamos luchando por un matrimonio que realmente honre al Señor. No perdamos esta batalla, no deshonremos a nuestro Dios a través de tal vez situaciones que no agraden al Señor. Y obviamente cabe aclarar, es importante porque usted está diciendo, pastor, pero la verdad mi situación es terrible ahorita, o tal vez mi pasado también no me deja muy bien parado con lo que yo estoy haciendo. Pero miren, párese hoy frente a Dios y dígale, así estoy, ¿sí? Atrás cometí errores, estoy cometiendo errores, pero cuente de ahora en adelante, ¿sí? Dios nos va a llevar a nosotros, obviamente, a trabajar o a juzgar, entre comillas, ¿sí? Por lo anterior. Pero mire de ahora en adelante que un matrimonio usted honre al Señor con la esposa que tiene, con el esposo que tiene. Así que miren que dos batallas sencillas que usted y yo no podemos perder. No puedo llegar a la vejez y decir, mis hijos son impíos, o fracasé en la educación de mis hijos. Y tampoco puedo llegar a decir, me separo, ¿sí? O me divorcio de la esposa que tengo en el momento. Son dos cosas que no podemos hacer. No podemos educar mal a nuestros hijos o fracasar en eso, y tampoco deshonrar a nuestro Dios a través de un mal matrimonio. Y quiero terminar en estos minutos ya que nos quedan, mencionando rápidamente otra batalla que no podemos perder, y es nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual. ¿Sí? La relación con Dios es esencial, hermanos. La relación con Dios es esencial. Dios quiere que nosotros tengamos una relación muy cerca con Él. El anhelo de Él es tenernos muy cerquita. Dios quiere que nosotros llevemos mucho fruto, no poquito fruto. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Dios quiere que le glorifiquemos también. La palabra de Dios también nos menciona y nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si permanecéis en mí. Yo soy la vid, ¿recuerdan este pasaje? Y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. La palabra de Dios nos dice más adelante, el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Yo le hago una pregunta muy sencilla. Si usted no está cerca de Dios, si su prioridad en la vida no es buscar de Dios, ¿qué fruto va a dar? ¿Qué van a hacer con usted? Dice la palabra literalmente que se va a secar, que va a ser usado, ni siquiera para el fuego va a servir, ¿sí? El contexto lo habla así, y dice que arde. Dice la palabra de Dios en este concepto, dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Usted y yo no nos hemos preguntado, tal vez, por qué muchas cosas que usted y yo le pedimos al Señor, el Señor no nos las da. ¿Se ha preguntado usted tal vez eso? Si aquí la promesa del Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Saben, yo creo que muchas de las cosas que pedimos a Dios no se dan, estamos muy lejos de Él. Que no es una relación tan sincera con Él. Y dice la última palabra, en eso he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No sé si usted, me analizo yo mismo, si realmente estoy glorificando a mi Padre con la vida espiritual que yo estoy llevando. Porque dice que llevando mucho fruto es que lo glorifico a Él y realmente soy un discípulo. Y si yo miro mi vida y yo miro que no estoy dando muchos frutos, quiere decir que yo no estoy siendo un discípulo del Señor y no estoy glorificando al Señor.
No sé si usted se ha puesto a pensar, pero miren, normalmente una persona que vive alejado de Dios puede que realmente no sea un hijo de Dios. Esa es una pregunta, una respuesta muy sencilla. ¿Qué sucede con aquel que vive lejos de Dios? Pues puede que realmente no sea hijo de Dios. Otra de las cosas es que puede que sea salvo, pero que su vida sea muy difícil. Otro de los aspectos es que puede llevar tal vez a la pérdida y no a obtener grandes recompensas. Y Dios lo que quiere obviamente es exaltar a todos los fieles, pero aquellos que son infieles obviamente pasan por alguna vergüenza. Y yo quiero terminar y que usted vaya a Hebreos, creo que estamos ahí, y busque el capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y dice la palabra, el versículos 1 hasta el 4, más o menos, voy a terminar leyendo este pasaje. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente, por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Miren que esa frase que se resalta ahí dice, es cómo cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Y miren que el versículo anterior dice ese, que con más diligencia, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que se han oído. Miren, en otras palabras, y ya no se nos alcanza el tiempo, pero es no descuide su salvación. Usted y yo estamos seguros de que la salvación no se pierde. Solamente es creer y recibir a Cristo en su corazón, pero no descuide su vida espiritual. No descuidemos esa salvación tan grande por la cual obviamente nuestro Señor Jesucristo pagó. Así que le invito a que usted analice su vida, analice su relación espiritual con el Señor. Y esa es otra batalla que usted no puede perder. Miren, yo no puedo llegar, y acuérdenme lo que estamos hablando acá, una forma de ilustración. Yo no puedo llegar al cielo con un 3.5, ¿sí? Yo no puedo llegar allá como que, ay, como dicen los estudiantes, bueno, pasé, por lo menos pasé, ¿sí? Yo no puedo llegar al cielo como diciendo, sí, Señor, viví muchos años en la carne y llegué allá siendo un creyente carnal, controlado por la carne. No, ¿sí? Yo creo que no es perder la batalla porque no, la salvación no la perdemos, ¿sí? Pero miren, no podemos perder esa batalla en el sentido de darle gusto tanto a Satanás y descuidar una salvación tan grande. Así que mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a pensar que si todo terminara hoy, ¿cómo entregaría usted a sus hijos al Señor? Si todo acabara hoy, ¿cómo entregaría usted su matrimonio? Si todo terminara hoy, ¿cómo sería su vida espiritual? ¿Saben? Y yo analizo, personalmente yo lo digo, realmente no es suficiente entregarle esos 3 aspectos al Señor así. Y saben, podemos mencionar que tal vez esas batallas las estamos perdiendo, ¿sí? Pero tengamos en cuenta la frase que mencionamos al principio, son 3 batallas que no podemos perder, ¿sí? No podemos perder esa lucha con Satanás, ¿sí? Hay que vencer, obviamente. Y algo que yo les digo, para finalizar, una frase que me gustó y que la vamos a compartir estos días, es, Señor, prepáranos para terminar bien. Yo que usted le invito a que usted le diga eso al Señor hoy, ¿sí? Señor, tal vez he fallado, tal vez me he equivocado en la decisión con mis hijos, en educarlos mal, tal vez en ser permisivo en muchas cosas. En mi hogar tal vez he fallado bastante, mi relación contigo también, pero dígale al Señor, Señor, prepárame para terminar bien. No sé cuántos años de vida le queden a usted y a mí, ¿sí? Pero si son 15, 20, 30 años, digámosle al Señor eso, Señor, prepárenos
para que lo que viene en adelante pueda terminarlo yo de una buena forma. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra hoy nos anima, nos exhorta, Señor. Y Padre, gracias por tu misericordia. Señor, te doy gracias por tu gran amor para con nosotros, Señor. Cuando somos tan infieles contigo, Señor, tan débiles en la educación con nuestros hijos, Señor. Cuando somos tan débiles en tener un matrimonio tan simple, Señor. Y cuando somos tan débiles, Señor, en tener una relación contigo tan lejos, Señor. Tú sigues siendo fiel. Tú sigues bendiciéndonos aún a pesar de nosotros, Señor. Padre, te doy la gloria a ti y te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a mejorar en todos estos aspectos, Señor. Señor, son 3 aspectos de suma importancia, Señor. Mucho más importante que cualquier otra cosa en esta vida, Señor. Son 3 batallas, Señor, que nosotros no podemos perder. Son 3 batallas en las cuales no nos podemos descuidar. Son 3 batallas en las cuales debemos ser efectivos, Señor. Ayúdanos, Padre, a acercarnos mucho más a ti, a fortalecer todas estas áreas, Señor. Padre, queremos agradarte, queremos glorificarte, Señor. Queremos que tú nos honres también, Señor, y que bendigas nuestra familia, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, y te alabamos y gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén.